equipo para servirle a Dios. Amén. Hoy les voy a hacer una pregunta y no quiero que me la respondan, solamente hágansela ustedes. ¿Soy yo sacrificio vivo para Dios? ¿Yo, mi vida, representa sacrificio para Dios? Vamos a ver. Yo busqué en un diccionario bíblico de Holman qué significa sacrificio. Y dice, elementos físicos que el adorador lleva a Dios para expresar devoción, acción de gracias o necesidad de perdón. Fíjense que aquí hasta en un diccionario habla que es un adorador el que lo hace. Quien no adora a Dios, quien no ama a Dios, es imposible que pueda rendir su vida, en este caso para nosotros, en amor a Dios, en servicio a Dios para Él. Vamos a ver que Jesucristo es el ejemplo perfecto que podamos seguir para hacer sacrificio vivo. Vamos a ver en Efesios 5:2 que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La única manera que nuestro sacrificio sea agradable a Dios es que sea de amor, que sea de un corazón humilde, de un corazón que busque de verdad amar a Dios y que por amor a Él lo rinda todo, no escatime nada, sino que lo entregue por completo. Otro ejemplo puede ser también Abraham e Isaac, que Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio a ver si su amor a Dios era lo suficiente. Dios, al ver que Abraham de verdad lo amaba, permitió la vida de Isaac. Y bueno, esto lo podemos leer en Génesis 22, si quieren en su casa los leen. Vamos a ver cómo Dios quiere que sea nuestro sacrificio. Esto lo vemos en Romanos 12. Vamos a abrirlo. Vamos a ir desglosando palabra por palabra, porque esto es muy importante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ir poquito a poco viendo este versículo. Primero que todo, Pablo nos dice, por las misericordias de Dios, dicen, por favor, hagan esto, por favor, cumplan esto. Dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Nosotros ahora somos vivos, porque Cristo murió en nosotros y nos ha dado vida. Estamos viviendo en este momento. En los momentos del Antiguo Testamento se solía entregar animales en sacrificio, vegetales también, ofrendas de incienso, todo eso. Cada uno tenía como una condición específica para un propósito específico en ese tiempo. Además, en ese tiempo, el entregar, por ejemplo, un carnero, no era el carnero, sino que ese carnero representaba al que ofrecía, al que ofrece eso, porque representa lo mejor de lo que ha criado, lo mejor de su cosecha, lo mejor de su trabajo. Es decir, que ese carnero, ese maíz, ese incienso, es lo mejor que él tiene, es lo mejor que yo le puedo dar a Dios. En esa época eso era. Pero ahora que Jesucristo ha muerto por nosotros y ha resucitado y nos ha dado la vida eterna, quiere decir que nos ha dado esa vida para que nosotros la rindamos a Él, para que nosotras moramos a nuestro yo, a nuestra carne, a todo lo que no pertenece de Dios. Vamos a ver, también Dios dice sacrificio santo, tiene que ser santo. Quiere decir que no tenga mancha, que no sea con un interés específico. Ay, bueno, voy a hacer esto porque yo sé que Dios me va a bendecir con esto, como con una conveniencia. No es con una conveniencia, es porque yo lo amo, porque amo que a Él le guste lo que hago, porque me place cumplir su voluntad, porque anhelo estar bien con Él, anhelo su presencia. Vamos a abrir Romanos 6, 13, 16, por favor. Romanos 6, 13, 16, y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino porque la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia?
Aquí habla más que todo de que si nosotros vamos a obedecer a Dios, que sea con devoción, que sea lo mejor que le podamos dar. Aquí dice que si somos esclavos, es decir, si somos siervos de Dios, tenemos que obedecerlo a Él para su justicia, para su bien, por Él. Aquí dice, continuamos con Romanos 12 y continúa diciendo, aquí dice, agradable también, que sea de su voluntad, que le guste, que lo que Él pida nosotros lo demos. Cada día Él nos irá renovando, cada día nos irá diciendo qué es lo que quiere de nosotros, porque como somos vivos, Él hace cosa nueva todos los días. Nosotros somos vivos, cada día nos da nueva bendición, nuevas misericordias. Así que tenemos que entregar nuestro nuevo ser cada día. Si ayer entregué que tengo falta de perdón, hoy entrego que miento, o cosas así. Y dice, ¿qué es vuestro culto racional? Busqué en el diccionario, de pasar del griego, y racional significa lógico. Lógicos es que entendamos, que podamos comprender lo que estamos haciendo. Que si es nuestro culto racional, nuestro culto lógico, culto que entendemos, tenemos que comprender de verdad, sinceramente, lo que estamos haciendo. Es algo serio entregarle a Dios algo de nuestro ser, es algo importante, porque no es un juego, no es algo religioso. Hoy lo hago todos los domingos y ya estoy feliz, y el lunes vuelvo a lo mismo. Es algo que tiene que ser cada día, algo que podamos comprender, y si lo comprendemos, tenemos que tener temor de Dios de lo que estamos haciendo. Amén. ¿Cómo logro ser sacrificio vivo y santo para Dios? Primero que todo es poner a Dios de primero. Poner a Dios en la primera lista de importancia, en lo primero que podamos pensar, lo último que vayamos a pensar. Vamos a ver Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, primero que todo, tenemos que entender que Cristo Él nos compró con su sangre. Él es nuestro dueño. Tenemos que permitir que Él entre en nosotros, que reine en nosotros, que saber que su voluntad es buena para mí, que Él me ama y quiere todo para mí. Aquí, si Cristo vive en mí, todo será agradable para Él, todo será santo para Él, todo será vivo para Él, porque Él es santo. Y aquí dice, como soy santo, ustedes sean santos, ¿verdad? Cuando Cristo está en nosotros, somos santos. Aquí también, que aquí dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿no? Aquí nuestro cuerpo es, ¿por qué dice aquí Pablo? ¿Por qué entrega nuestro cuerpo? Porque el cuerpo es algo físico, es algo temporáneo, es algo que se va a acabar, vamos a morir, el cuerpo se va a quedar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es reflejo de lo que tengo en mi interior, es reflejo de mi alma, de mi pensamiento, de todo lo que hago. Quiere decir que si mi alma, por ejemplo, está triste, mi cuerpo lo va a demostrar. Si estoy cansada, mi cuerpo lo va a demostrar. Entonces, si mi vida está rendida a Dios, mi cuerpo, mis obras van a representar su gloria, van a representar su poder. Vamos a seguir con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la manera de uno de no conformarnos a este siglo? Primero que todo es no seguir las modas, no seguir la cultura, no seguir la manera de pensar de este mundo. Tenemos que comprender, por lo menos en este caso, Pablo escribió en un siglo pasado, pero el mundo ha ido de peor en peor, con pecado más pecado. Quiere decir que ese siglo se ha empeorado, y para nuestro siglo también recae ese mal, ¿verdad? Quiere decir, entonces, otra manera de renovar nuestro entendimiento es mediante la lectura de nuestra palabra, diciendo, Señor, límpiame tú, háblame tú, sé tú en mí, y tú vas a limpiarme, me vas a quitar todo lo que no te plazca, lo que no sea de tu voluntad. Vamos a seguir con Romanos 3. Digo pues,
pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí dice que no seamos orgullosos, que no nos creamos más que los demás, más de lo que otro pueda, si yo tengo más que el otro, de lo que Dios puede hacer en mí, de lo grande que yo pienso que soy, lo importante que soy. Eso no es lo que quiere, que más bien tengamos la identidad de Jesucristo en nosotros, que podamos comprender que como yo y como ustedes somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre. Quiere decir que si tenemos con cordura, o sea, entendiendo que somos todos hijos de Dios, podemos estar todos en paz entendiendo lo que cada uno hace. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseña, en el de enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Todos servimos para un don específico, una función específica. Yo no puedo pretender ser mano cuando soy pie, no puedo pretender ser cabeza cuando soy corazón. Todos tenemos que saber para qué vinimos y saber y amar el propósito que Dios nos ha dado en este mundo. Para saber amarlo, o sea, si lo amamos, podremos entender que con su voluntad, con cada cosa que hagamos, Él se glorificará en nosotros. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aquí amémonos sin hipocresía. Si yo tengo un problema con fulanita, tengo que ir y arreglar ese problema con fulanita. Porque a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que uno esté en orden, que nos amemos realmente. Porque si Dios es amor y Él vive en nosotros, no podemos estar fingiendo amor a otro. Tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Tenemos que aborrecer todo lo que es del mundo, porque todo lo que viene del mundo viene del diablo. Y todo lo que nos ofrece el diablo es malo, es para perdición, para muerte. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí, como dije anteriormente, somos todos hermanos, somos todos hijos del mismo Padre Celestial. Y nos debemos respetar, debemos honrar a cada persona, apreciarla, saber que Dios la ama y que Dios está dentro de ella. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiere decir que todo lo que Dios nos pida, debemos hacerlo con diligencia. No podemos cansarnos, no podemos debilitarnos. Todo lo que Él nos ha dado requiere de una perseverancia, porque nuestra carne no va a querer cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que irnos sobre eso y en espíritu vencerlo para poder seguir con la tarea que Dios nos ha dado. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que seamos gozosos en lo que sabemos que Dios nos va a dar, porque sabemos que Dios es bueno y nos va a suplir todo lo que necesitamos. Cuando estemos sufridos en una tribulación, en un quebranto, saber que Dios es el Rey de Reyes, que Él tiene todo el control, Él sabe lo que es bueno para mí y para todo lo que podamos hacer en nosotros. Y constantes en la oración. La única manera que podamos estar gozosos, que tengamos esperanza, es ser constantes en la presencia de Dios. Porque si no estamos pegados a Él en todo el tiempo, el mundo nos va a llevar, el pensamiento que el diablo nos pueda poner nos va a dominar y no podremos seguir la voluntad de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí es que ayudemos a nuestros hermanos y capaz también a los que no, porque si estoy caminando en la calle y sé que esa persona está, no sé, está perdida, porque yo no la voy a ayudar, ¿por qué no voy a llevar la palabra de Dios a su vida? ¿Por qué no voy a poder darle paz en su alma por medio de la palabra de Dios? Y practicar la hospitalidad es que ayudemos a nuestro hermano. Si sé que una niña necesita que yo le ayude a conseguir hogar,
o algo, yo tengo que ayudarla porque eso es un mandamiento que Dios nos da. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto es una prueba de fe, una prueba de amor, porque nuestra carne va a odiar al que nos odie, nuestra carne va a molestarse, va a buscar hacer mal a otro que nos hizo mal, pero tenemos que amar a Dios, porque Él está en nosotros y saber y conocer que Él ama a esa persona también. No es que esa persona porque ella quiera lo hace, sino porque simplemente está influenciada por un espíritu del diablo para que nos haga eso. Y además es una prueba para nosotros. Si nosotros realmente estamos convertidos en el Señor, si lo amamos y somos capaces de amarlo. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Qué hermoso es que un hermano se goce cuando otro se está gozando y tal vez tú no tengas por qué alegrarte, tal vez en tu carne veas que todo está mal, pero qué hermoso es alegrarte en el gozo de otro, ¿verdad? O cuando en tu vida está todo bien y ves que alguien está sufriendo, ¿por qué tú no también te arrodillas junto a él y lo apoyas? ¿Por qué no lo apoyamos en oración, en ayuno, en intercesión? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Aquí que no seamos orgullosos, como dije anteriormente, que podamos saber que nuestra identidad es ser humilde, que podamos saber que no nos creemos más que los demás. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí que no nos creamos que lo sabemos todo, porque cuando pensamos eso no sabemos nada. Más bien, cuando pensamos que no sabemos nada, sabemos que Dios es el que lo sabe todo y Él nos va a dar más sabiduría, más entendimiento. Mientras menos sepamos, más Dios derrama de nosotros. Si yo me creo, ay sí, yo ya sé todo, pongo un techo para no recibir más de Dios, porque pretendo que lo sé todo y en verdad no lo sé nada. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, esto ya lo dije anteriormente, que no seamos vengativos, que sepamos perdonar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, ponte en paz con cualquiera, porque tienes que estar con una riña con alguien, porque estar molesto, eso da más bien angustia, da dolores. Es mejor estar alegres en el Señor, en paz, en tranquilidad con todos nuestros hermanos, porque además que es un mandato de Dios, es algo que Él quiere para nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque no vamos a creer que nosotros lo podemos todo, porque no vamos a creer que nosotros somos los jueces, los que tienen siempre la razón. Capaz esa persona tiene la razón y yo ando enjuiciándola. Porque no me humillo y digo: Señor, sé tú el juzgador, el que tú hace la voluntad y siempre tiene la voluntad perfecta para mí y para esa persona. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. El que no escatima lo que tiene es porque tiene el Espíritu Santo en su presencia, en su ser. Esas ascuas de fuego representan a la presencia del Espíritu Santo. Porque si recordamos en Pentecostés, cuando recibieron los apóstoles del Espíritu Santo, tenían como una llama de fuego en la cabeza. Eso es la presencia del Espíritu Santo en ellos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Quiere decir que si alguien te hace mal, haz bien. Si tal vez tú sabes que habla mal de ti, tú dale amor. Dile: Dios te ama, te amo, te agradezco, hermano, porque sé que somos hermanos. Ok. En la época en que Pablo escribió esta epístola, estaba en la época de que las autoridades romanas perseguían a los judíos. Y este libro tan bello que es Romanos es como un libro doctrinal. Creo que Pablo nunca llegó a ir a la iglesia de Romanos, pero si nos damos cuenta es como que da mucha sabiduría de Dios. Entonces les decía: obedezcan a las autoridades, no den mal por mal. Fíjense que lo repite muchas veces, porque esas autoridades lo que querían era perseguir a los judíos para matarlos, para encarcelarlos. Fíjense, para los judíos, pónganse en su puesto. Decir: wow, alguien que no conozco y que me ama me está diciendo que obedezca a alguien que me está haciendo daño. Wow, eso es
Tiene que haber amor sincero de corazón, conocer al Señor para poder cumplir ese mandato. Tener una vida en sacrificio vivo es simplemente una vida vivida por el Espíritu Santo, por su presencia en nosotros. ¿Qué es lo que nos impide ser sacrificio vivo para Dios? Yo creo que uno puede decir, ay sí, el orgullo, el no querer conocer a Dios, pero más que todo eso, en general, si englobamos todo, es simplemente un corazón endurecido, un corazón que no ama a Dios, un corazón que no anhela conocerlo, que no anhela, que no tiene sed de buscar, que no le duele el dolor de otro, que no le alegra la alegría de otro, que más bien dice, ay sí, ese está feliz, que bueno, y yo qué. Eso es un corazón que no ama a Dios de verdad. En la adoración, si tenemos un corazón endurecido, no podremos sentir la presencia de Dios. Aunque eso esté derramado, aunque hayan sanidades, aunque hayan explosiones de la presencia de Dios, esa persona no la va a sentir. No la va a sentir porque está un corazón de piedra y eso no le permite a Dios entrar. Cuando tenemos nuestras manos extendidas o estamos rendidos en la presencia de Dios, tiene que ser algo verdadero, tiene que ser como, Dios, me rindo a ti, sé lo que tú estás haciendo en mí, límpiame, soy humilde y sé que tú tienes el permiso para cambiarme. Por lo menos en 1 Timoteo 2:8 dice, si quieres no lo abran, dice que levantes tus manos, o sea que alabes con manos santas. Esas manos santas representan una persona santa, una persona que nunca en la vida vamos a ser santos, vamos a ser sinceros, pero nuestro corazón anhela ser santos. Además, si Cristo vive en nosotros, si su presencia mora en nosotros, esa es la santidad que va a estar en nosotros y eso es lo que va a ver Dios. Vamos a abrir en 1 de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiere decir que si nos entregamos nuestra vida a Dios, pasamos completamente a ser de una planta marchita a ser parte de la simiente de Dios, de ser de la vid verdadera. Aquí el que peca es del diablo. Aunque nosotros te entreguemos nuestra vida a Dios y pequemos, pero nos arrepentimos, toda nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, vamos a pecar. Eso es muy triste decirlo, pero es así. Pero nuestro corazón, como está entregado a Dios, como anhelamos hacer su voluntad, Él va a entender y Él nos perdona. Aquí no podemos permitir que el diablo nos engañe, porque cuando estamos en la presencia de Dios no hay engaño cualquiera que nos pueda confundir. Cuando estamos cimentados en Él no nos podemos tambalear. Cuando estamos sobre esa roca fuerte, sobre esa roca, esa piedra angular, ninguna construcción que somos nosotros puede caer. Si pertenecemos a Dios, si pertenecemos a la familia de Dios, tenemos que ser santos, tenemos que cumplir su voluntad, ser agradecidos con Él, amarle con todas nuestras fuerzas. El sacrificio es hacer algo por amor a otro. Por ejemplo, Jesucristo, como dije, eso es algo muy fuerte, hasta el último día de su vida, hasta el último segundo, hasta intentó que los ladrones que estaban alrededor de Él pudieran entrar al reino de los cielos, y logró que uno reconociera que Él era pecador, que tenía que merecer el perdón de Dios. Un testimonio puede ser que cuando hay veces que estoy cargada en estudios y uno se cierra, uno dice, no, tengo que estudiar, tengo que hacer esto y esto, y me olvido de todo el mundo. Pero me ha tocado ayudar a alguna de mis hermanas o a alguno de mis padres, y uno dice, ¿sabes qué? Por amor a ella, yo voy a entregar este tiempo. Por amor a Dios que está en ella, en Él, yo voy a entregar este momento y Dios me lo va a suplir.
Porque en todos los momentos que he tenido que parar de lo que estoy haciendo, Dios me ha ayudado, me ha sostenido y me ha salido con victoria. Vamos a leer Juan 12, 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a dejarlo hasta ahí y después continuamos. Acá, cuando no permitimos que nuestro yo muera, nuestro orgullo muera, nuestra carne muera, vamos a quedar solos, porque la presencia de Dios no va a estar en nosotros, a Él no le agrada. Y a lo que no le agrada es abominación para Él y Él no está en medio de eso. Pero, a ver, ¿dónde me quedé? Ajá. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna la guardará. Quiere decir que si yo amo más esta vida, si yo amo más, ay sí, vamos a pasear, ay sí, vamos a ir todos los domingos a la iglesia, esto es algo temporal, es algo que Dios nos da esta vida para aprenderlo a conocer, más nada. Simplemente que el que tengamos que comer, que tengamos que ir de diligencias, son situaciones que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero mientras hacemos diligencias, mientras comemos, mientras nos relacionamos con los demás, tenemos que conocer a Dios también. Si estoy en una cola, Señor, estoy en tu presencia, te quiero conocer. Eso es para lo que Dios nos ha traído a este mundo. El que no busque, no vea más vivir en esta vida, sino estar en su presencia, ese es el que va a ganar la verdadera vida. El que va a vivir en verdadero gozo, la verdadera paz que Él nos da. Porque vamos a vivir eternamente en su presencia, eso es muy hermoso. Vamos a vivir postrados en sus pies todos los días, vamos a ver en los ojos a Jesucristo, eso es muy hermoso. Cuando hay sacrificio en nuestro corazón, es muerte para vida. ¿Qué quiere decir esto? Que morimos a nuestra carne. Eso es algo difícil porque nuestra carne no va a querer hacerlo. Morimos a nuestra carne para tener vida eterna, vida de salvación, vida en gozo, en la presencia de Dios. Pero si no buscamos y queremos más bien hacer nuestra voluntad, es muerte para muerte, porque vamos a estar muertos sin Dios, dando golpes de pecho cada vez que queramos hacer algo, nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, y vamos a estar tristes, vamos a estar en muerte. Y después de la vida vamos otra vez a una muerte, pero peor y eterna, que es una vida de sufrimiento que no vamos a poder salir más nunca de ahí. La carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Siempre le va a costar, siempre va a luchar, va a decir, ay no, pero mañana, ay no, estoy cómoda hoy, mañana lo hacemos, no, dentro de un rato. Y eso, mientras mañana, se hace una vida completa, y al final de la vida nos damos cuenta que no hicimos la voluntad de Dios. Eso sí es triste cuando estamos dentro de una cárcel y las puertas se cierran y no hay oportunidad de salir. Para poder transformarnos en sacrificio vivo, solo lo podemos hacer en su presencia, mediante la lectura de su palabra, buscando su voluntad en comunión con Él, en oración, en ayuno, intercediendo por otro. Dios nos trata a nosotros, porque es algo que nos ponemos en el lugar de otro, nos ponemos en la brecha para sufrir con el otro. El ser sacrificio vivo para Dios es un estilo de vida. No puede ser que hoy lo digo y ya, todos los domingos vamos a cantar esta canción, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser y listo. No, es algo día a día, es algo constante, porque Dios no es nuevo cada día, como lo dije anteriormente, pero quiero recalcarlo porque es algo muy importante. No se puede quedar en palabras, tiene que ser en obras, tiene que ser algo constante, porque en cualquier momento el diablo puede aprovechar cualquier fractura que pueda meterse y volver a agarrarte para el mundo. Cada día ofrecerte el sacrificio, cada día morir a tu yo y cumplir la voluntad de Dios. Vamos a leer también Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Y ahora el sacrificio de nosotros es algo espiritual, es algo que no vemos, pero sí sentimos porque nos duele, ¿verdad? Aquí cuando pasamos a ser hijos de Dios, cuando pasamos a ser sacrificio, ya podemos ser parte de esa casa que Él construye, siendo Él la piedra angular y nosotras cada piedra que forma esa casa, siendo piedras vivas, piedras para Dios, piedras que escuchan a Dios, que pueden obedecer a Él. Y estos sacrificios son aceptables para Dios porque son por Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos ha bañado por completo. Aquí yo les dejo esta reflexión, que entiendan que somos parte de la iglesia de Dios, parte de lo que Dios es, parte del cuerpo de Jesucristo. Y si una parte está mal, todo el cuerpo está mal. En el caso de esta casa, si hay una filtración en la casa, esa filtración se puede expandir y tumbar hasta la casa. Así que, hermanos, quiero orar con ustedes para que Dios nos limpie y nos ofrezcamos como sacrificio vivo para Dios. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor por la victoria. Amén. Un equipo para servirle a Dios.